La mayor parte de tus pensamientos son inservibles. Esta afirmación puede chocar un poco, pero la realidad es que cuando he hablado con un montón de personas, muchos me dicen que no se pueden enfocar porque tienen un montón de pensamientos en la cabeza. Y la razón por la que la mayor parte de los pensamientos son inservibles es porque responden a una narrativa interna. ¿A qué me refiero con narrativa interna? Me refiero a un diálogo interno cuyo único objeto es defender la posición psicológica en la que uno se encuentra. Esto significa que, digamos, para que el ego sobreviva o para que nuestra estructura psíquica sobreviva, necesita de un constante diálogo interno que nos ayuda a mantener nuestra posición en el mundo. Por ejemplo, alguien que piensa que es víctima necesita de una energía que se traduce en un diálogo interno, para justificar su posición de víctima en la vida. Entonces va cuando, por ejemplo, intenta aplicar un trabajo y no le cogen a esta persona, lo que va a hacer es una narrativa interna para justificar que no la han cogido. Y esta narrativa y estos pensamientos pueden ser de negativos hacia él o hacia ella, que es no valgo para nada, o pueden ser de ataque hacia la persona que les ha rechazado. Pero, ¿de qué valen esos pensamientos, digamos, cuando una persona no ha obtenido aquello que quiere? No valen para nada, son inservibles, porque lo único que hacen es mantenerte en tu posición de que no puedes conseguir algo. Por ejemplo, en este caso que hemos puesto. Si la persona evitara mantener estos pensamientos, lo que haría sería evitar dar energía a esta posición vital y, por lo tanto, esta energía que está utilizando en estos pensamientos para mantener su posición, la podría utilizar para otra cosa, para algo creativo. Automáticamente, en cuanto eliminas estos pensamientos inservibles, esa energía no utilizada te va a hacer expandir. Luego, la mayor parte de los pensamientos son fruto del miedo o de la culpa. Cuando son fruto del miedo, quiere decir que la persona está muy enfocada en el futuro. Entonces, imagínate que te vas a ir a otro país porque te han ofrecido un trabajo. La cantidad de pensamientos de miedo que la persona puede tener desde subirse al avión, qué va a pasar cuando llegue, el dinero, el hotel, dónde se va a quedar, etcétera. Todos esos pensamientos, fruto del miedo y de la culpa, lo realiza la psique para mantener una supuesta seguridad sobre un futuro que no sabe cómo va a ser. De hecho, la mayor parte de pensamientos y de escenarios que la mente desarrolla nunca se cumplen. Siempre la realidad suele ser mucho más benigna que los pensamientos de miedo que la persona tiene. Y con la culpa pasa algo parecido. Cuando la persona está teniendo pensamientos sobre el pasado, quiere decir normalmente que hay una culpa asociada. Tenía que haber hecho esto, tenía que haberle dicho esto, tenía que haber dicho esto otro. Y ahora, ¿de qué sirven esos pensamientos sobre lo que uno tenía que haber dicho si ya está en el pasado? Pues no valen de nada, porque estos pensamientos no te llevan a la reflexión, sino te llevan a digamos, la creación o el desarrollo de una narrativa relacionada con la culpa. No te van a ayudar para la siguiente vez, sino que lo que te van a hacer es, digamos, justificar de alguna forma o de otra tus acciones del pasado.
¿Por qué son inservibles la mayor parte de pensamientos? Porque te paralizan. Te paralizan y no te ayudan a la acción, obviamente. Em, Cuando una persona se decide a actuar o a desarrollar digamos, un proyecto nuevo, o por ejemplo, a decirle a alguien algo bonito en la calle, imagínate, todos estos pensamientos que la persona tiene antes de la acción, lo que le llevan es a la parálisis y le llevan a perderse lo bonito de la vida y oportunidades nuevas que le pueden aparecer porque estos pensamientos que tiene le han paralizado. En general, la valentía siempre tiene una contrapartida positiva de la vida. La persona que se paraliza porque tiene muchísimos pensamientos, obviamente inservibles, se paraliza porque estos pensamientos le quitan la energía o le ponen en un estado mental que es muy malo o que es muy negativo con respecto a la acción que tiene que realizar. Así que bueno, básicamente el objetivo del vídeo es que intentes darte cuenta cuántos de estos pensamientos que tienes a lo largo del día son inservibles y los puedes tirar a la basura y a lo mejor puedes intentar, cuando empiezan a venirte pensamientos que no te ayudan, puedes intentar dejarlos ir. Es decir, que no aparezcan por tu mente poco a poco y solamente poco a poco ir acostumbrándote a tener pensamientos que te ayuden en tu vida. Esta es la tarea más difícil para cualquier persona que se dedica a la espiritualidad o al desarrollo personal, porque no es algo que nos han enseñado en la escuela. Se enseña, digamos, a nivel de escuelas del alma o escuelas espirituales a través de la meditación, pero nadie nos ha enseñado esto. Entonces, de hecho, la sociedad lo que hace normalmente es fomentar estos pensamientos internos, porque a nivel educativo lo que se fomenta es la repetición de memorística de datos, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que se desarrolla la mente en una capacidad que es básicamente la repetición. Y cuando ya terminas el colegio, la escuela, la universidad, y ya no tienes que repetir estos datos, digamos que la mente se ha acostumbrado a retener datos y repetirlos. Y entonces puede venir por ahí porque en esta sociedad tanta gente tiene tantos pensamientos constantes, ¿no? sin descanso. Entonces, bueno, te animo a que te observes y a que intentes eliminar esta cantidad de pensamientos inservibles y que utilices la energía que vas a ganar en algo productivo y creativo. Muchísimas gracias.